Buen día, Inge. Mi nombre es Vanessa Roca y voy a presentar las etapas del neurodesarrollo. Vamos a empezar por un índice donde va a especificar la proliferación, migración y diferenciación del sistema nervioso, la citogénesis, apoptosis y mielinización, la capa neuroepitelial, capa del manto y capa marginal. También la placa basa, la placa alar, la placa del techo y la placa del suelo. Iniciamos con la proliferación, migración y diferenciación del sistema nervioso. En este caso tenemos la neurogénesis. A partir de la zona ventricular en el que comienza la proliferación, se trata de un proceso en el que hay una gran generación de células nerviosas. A este proceso se le llama neurogénesis. En esta etapa las células todavía no se encuentran diferenciadas. Ahora bien, gran cantidad de neuronas inmaduras migran y son guiadas por las células de glía radial. De hecho, se deslizan por las prolongaciones gliales. Cuando llegan a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse en tipos de neuronas según la información genética que contengan, el lugar en el que están ubicadas y las neuronas próximas. Así concluye lo que es la proliferación y migración de la diferenciación del sistema nervioso. Empezaremos por la sinaptogénesis, apoptosis y mielinización. Los conos de crecimiento son las prolongaciones de los axones y las dendritas que favorecen el crecimiento de las neuronas. En este proceso participan factores neurotróficos, es decir, sustancias químicas que se encargan de repeler o atraer a axones. Los axones comienzan a ramificarse una vez llegan a su destino y realizan conexiones con otras células. Este es el proceso de la sinaptogénesis, que se terminará de desarrollar después del nacimiento debido a la experiencia del individuo. También se produce apoptosis. Se trata de un proceso mediante el cual hay una muerte neural programada. Gracias a ello se conservan las mejores conexiones y tras la muerte neural, las sinapsis se reorganizan y aparecen algunas nuevas que continuarán desarrollándose durante el crecimiento. Además de estos procesos, se da la mielinización. Consiste en la formación de vainas de mielina que recubren axones. Ahora bien, la mielina es una sustancia que favorece la transmisión del impulso. Además, protege los axones. Entonces, con su ayuda es que se da la conducción nerviosa. Continuamos con la capa neuroepitelial, la capa del manto y la capa marginal. La capa neoepitelial, capa de manto y capa marginal. La pared del tubo neural, que hace poco se ha cerrado, consta con las células neuroepiteliales, que se extienden sobre todo el grosor de la pared y forman un grueso epitelial pseudoestratífico, y que durante la fase del surco neural e inmediatamente después del cierre del tubo, estas células se dividen rápidamente produciendo más células neuroepiteliales, construyéndose así una capa neuroepitelial o neuroepitelio. Cuando el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales empiezan a originar otro tipo de células que se caracterizan por tener un núcleo grande y redondo con un neuroplasma pálido y un núcleo de coloración oscura, que se tratan de las células nerviosas primitivas o neuroblastos. Forman la capa del manto, una zona alrededor de la capa neuroepitelial, construyéndose más tarde en la sustancia gris de la médula espinal. La capa marginal es la capa más externa de la médula espinal. Contiene floras nerviosas que emergen las
neuroblastos de la capa del marto, como resultado de la mielinización de las fibras nerviosas. Esta capa adopta una coloración de color blanquecina y por eso recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Continuamos con el placa basa, placa alar, placa del techo y placa del suelo. Como resultado de la adición continua de los neuroplastos a la capa del manto, en cada lado del tubo neural se observa engrosamiento ventral y una dorsal. Los engrosamientos ventrales, las placas basales que contienen células de astas motoras ventrales forman el área motora de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales, las placas alares, forman el área sensitiva. Las partes dorsal y ventral de la línea media del tubo neural, conocidas como placa del techo y placa del suelo, respectivamente, no contienen neuroblastos. Actúan principalmente como vías para las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro lado. Además del asta motora ventral y asta sensitiva dorsal, un grupo de células nerviosas se acumulan entre las áreas y forman una pequeña asta intermedia que continúa las células nerviosas de la parte simpática del sistema nervioso vegetativo, que solo aparece en niveles torácicos, es decir, y lumbar superior y de la médula espinal. Como siguiente punto tenemos las bibliografías, que se muestran continuamente. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.